ministros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, querida Iglesia del Cordero, mi deseo es que la bendición del Señor y su paz divina reposen en vuestros corazones. Le doy gracias al Altísimo Señor que me concede esta bendición de darme participación en este programa. Me siento contento por eso, de haberme escogido el Señor para esta bendición, lo cual lo hago con mucho gusto. Y aquí donde tengo gratos recuerdos, inolvidables, los llevo en mi corazón y me da mucho gusto estar con ustedes. Lo hago en el nombre de Jesucristo. Dice así esta reseña a grandes rasgos, en el nombre del Señor, dice: en Colonia, 18 de marzo, antes los remates, municipio de Monterrey, Nuevo León, vivía una mujer de nombre Margarita Guerra Arriaga, quien tuvo la bendición de escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Margarito Reina, haciendo efecto la palabra del Señor en el corazón de ella y siendo fructífera la palabra de Dios también en otra alma. Decidieron bautizarse la señora Margarita Guerra Arriaga el día 24 de noviembre de 1957 y su hija Dora Martínez Guerra el día 14 de mayo de 1967 por el hermano Rodolfo Carrión Ortega, siendo ellas las primeras piedras de la iglesia en Colonia Sierra Ventana, bautizadas por el hermano Pedro Pereira Duarte. Cabe mencionar que los primeros cultos se realizaron en Hacienda Mederos por el hermano Pedro Pereira Duarte. Después los hermanos trasladaron los cultos a la casa de la hermana Margarita Guerra Arriaga. Atendía en ese entonces la misión el hermano Margarito Reina. Nuevamente se trasladaron a la casa del señor Pedro Carrizales. Ahí se celebraron cultos por espacio de un año. Después nuevamente se hicieron en casa de la hermana Margarita Guerra Arriaga, quien vivía en Colonia 18 de marzo. Ella misma hizo una casa de oración de material sencillo, entre paréntesis, jaral. En la Colonia 18 de marzo, esta casa de oración la inauguró el hermano Margarito Reina y entregó la naciente misión al hermano Julián García, quien pastoreó por espacio de 11 años. Todo esto se hizo con la uniencia del hermano Rafael Bravo Ortiz, pastor de la iglesia en Colonia Obrera, de donde era atendida la misión. Y en el año de 1968 se organizó la Sociedad Femenil Eva Laureano, reuniéndose en la casa de oración el siguiente personal: Rafael Bravo Ortiz, evangelista del Distrito 10, Natanael López Suárez, administrador del Testigo de la Fe Apostólica, César García Benavides y Julián García, pastor de la iglesia en ese lugar. El personal que constituyó esta sociedad fueron las siguientes hermanas: María Trinidad Martínez Alemán, Gumercinda Arroyo Castillo, María Hernández Arroyo, Dora Martínez Guerra, Juana Arroyo Castillo Santos, Castillo Ramos, Valeriana Martínez Pesina, Febe Martínez Guerra, Margarita Pérez Guel, María Inés Alfaro Flores, Dora Delgado Rojas y Vicenta Ramírez Quirós,
quedando la primera mesa directiva de la siguiente manera: presidente, Juana Arroyo de Caballero; secretaria, Doralicia Martínez de Hernández; tesorera, Trinidad Martínez Páez. Con el paso del tiempo la iglesia creció y el templo resultó insuficiente, pues la obra de Dios fructiferó, por lo que pensaron construir otro templo en Colonia Sierra Ventana, colocándose la primer piedra. De esto no se tiene fecha, pero creemos que fue grande el gozo de nuestros hermanos al ver que se echaban los cimientos del templo, mismo que se inauguró el día 20 de noviembre de 1970. La iglesia siguió creciendo y como resultado de este tiempo fructiferó el día 13 de abril de 1974. Se organizó la Sociedad Juvenil Heredad de Jehová, y con respaldo del pastor hermano Reyes Rubalcaba Pérez, se nombró la primer mesa directiva de esta sociedad, siendo los siguientes jóvenes: presidente, Adrián Varela Alonso; vicepresidente, Guadalupe Varela Alonso; secretario, Gamaliel Solís Acevedo; subsecretaria, Tabita Hernández Arroyo; tesorero Guillermo Varela Alonso; subtesorera, María Anastasia Arroyo Gallegos; secretaria de correspondencia, Rosenda Armijo de León. El 17 de julio de 1975, la iglesia tuvo la bendición de organizar al coro oficial Quenanías, pues contaban con un grupo de hermanos que podían formar parte de este coro y así participar con alabanzas en cultos y actividades organizadas en esta iglesia. Dios también despertó el deseo de tocar instrumentos en la iglesia, viéndose el ánimo en hermanos que sabían tocar instrumentos. Por lo tanto, el día 21 de marzo de 1983 decidieron organizar el trío Oreb. Los integrantes de este grupo fueron los hermanos Noé Varela Alonso, Israel Martínez Guerra y Jesús Alvarado Juárez. El hermano Isaac Rodríguez Gaitán, representante de la dirección general, y fue él quien llevó a cabo el acto de cambio pastoral, donde el hermano Luis Herrera Jasso entregó la iglesia al hermano Marcelo Martínez Ortiz. También a este hermano, y conforme a la encomienda que se le dio desde el día en que llegó a esta iglesia, dando todo su apoyo y llevando a cabo diferentes actividades con los hermanos en fiesta de aniversario de la Sociedad Femenil y Juvenil, entre otras actividades. Y una de las más resaltantes fechas fue el día 20 de noviembre de 1985, donde por bendición de Dios se llevó a cabo la dedicación del templo de este lugar, celebrando un culto especial donde estuvo presente el hermano César García Benavides, representante general de nuestra santa institución. Ese día fue muy especial para nuestros hermanos, pues era de verse cómo Dios había sido con la iglesia de este lugar y cómo pasaban los años, la iglesia fue creciendo y la labor en la obra era más y había un poco más de solvencia económica, y como vieron la necesidad de construir un nuevo templo, y con la ayuda de Dios todo eso fue posible hacer. El día 18 de junio de 1990 se organizó el conjunto musical ASAP, habiendo una lista de jóvenes que en ese entonces formaban parte del conjunto
de los cuales eran 10 varones y 13 mujeres. La primera grabación del conjunto Asaf se realizó en el año de 1992. Hermanos, pues todo es a grandes rasgos. Pudiéramos decir algo sobre nuestras experiencias de cada pastor que pasamos por aquí, que fueron muy gratas. Y pues yo puedo decir que aquí fue mi primera iglesia en 1994. Aquí llegué con ustedes temblando, y aún sigo temblando todavía, porque delante de Dios todo mundo, el ser pastor es una bendición muy grande, pero se lleva uno pues muchas experiencias muy gratas. Gracias a Dios estuvimos aquí por espacio de 4 años, 7 meses, como que echa uno raíces y después no se quiere ir. Pero me es grato volver. Y podemos decir que Dios nos ha bendecido mucho. Estoy muy contento por haberme invitado. Que Dios les pague mucho y que Dios les bendiga.